se articula un mensaje que tenga dos características. La primera es que sea resonante de lo que está sucediendo en los medios de comunicación tradicionales. Esto quiere decir que si aparece una información en la prensa, sea periódico, sea en medios electrónicos o cualquier otro volanteo o lo que fuera, se hace en internet un acompañamiento. Hay una parte de acompañamiento, entonces es como formal. Hay todo un movimiento informal del manejo de la campaña también fuera de internet, perdón, dentro de internet. Ese manejo informal, entonces, cuando se da, por ejemplo, por redes, cuando se da, por ejemplo, a través de mensajería y este tipo de cosas, se supone más bien que el destinatario final o la persona destinataria final tiene características distintas del primero. El primer grupo resonante se considera que tiene una distribución más o menos igual a la distribución nacional de consumo de medios. El otro grupo sí se planea sobre una perspectiva de una audiencia mucho más joven, con mensajes mucho más cortos, digamos, tanto el qué, el cómo y el para quién cambian radicalmente. Entonces se les da un mensaje mucho más corto, mucho más emotivo que racional y para un público mucho más joven. Se trata de articular de manera tal que personas tengan ya los contenidos prediseñados. Entonces esos contenidos prediseñados son formales cuando se trata del candidato, son toda la réplica de las informaciones y los ya mensajes que se han construido en medios nacionales. Entonces es mucho más formal, mucho más extenso, mucho más racional y con toda la cobertura que normalmente se ocuparía para un medio tradicional. Cuando se hacen las réplicas de, por ejemplo, hay perfiles que se crean para las campañas electorales, bueno, se hacen los famosos trolls, ¿verdad? Se crean trolls y se crean, digamos, personajes ficticios, que es lo que su objetivo es naturalmente, digamos, deshabilitar o deslegitimar posiciones de los contrarios o los adversarios. Y por otro lado hay, digamos, personajes que recobran cierta relevancia o se crean en aras de dar réplica también a lo que está sucediendo o crear nuevos focos de atención. Estos sí tienden a ser discursos naturalmente diferentes en términos del mensaje. Mensajes, digamos, no solamente más cortos, sino un uso muy detallado de aspectos generalmente emotivos que tiendan más a polarizar la población que hacerla irse, digamos, por un razonamiento propiamente dicho. Pocas veces se apegan a verdades comprobables, sino que crean más bien como una especie de contenido autosustentable, contenido que pueda ser autosostenible por un buen tiempo. Entonces crean la figura, por ejemplo, un troll crea la figura de Laura se parece a Paté Centeno. ¿Okay? Entonces ese troll va a seguir cada vez que hable, va a decir es que yo no le creo a alguien que ni siquiera facha de política tiene. ¿Por qué? Porque se parece a un futbolista, es que se parece a un hombre. Entonces es una cuestión emotiva, porque es una cuestión que no tiene ninguna racionalidad en términos, pues, yo por qué no voy a votar por alguien si lo que me interesa no es la persona, su físico, sino lo que me interesa es el programa de gobierno, ¿no? Pero desvían la atención por ahí y siguen creando ahí toda una revuelta y le siguen dando, por decir normalmente, digamos, bola a partir de ahí.